Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 101. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 26 de octubre de 2021, episodio número 101 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio muy especial porque hoy tenemos una entrevista con una estudiante, con Anna Connelly. Pero antes, ya sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español www.fluentespanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español, con lecciones de cultura, de expresiones, de costumbres y todo con vídeos, con audios, con textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Ya sabéis que ayer os decía que de momento el precio son 5 euros al mes, pero a partir del próximo 1 hasta el domingo 31 a las 12 de la noche hora española, el precio va a subir a 10 euros. Así que cuidado, aprovechad esta ocasión que no os vais a arrepentir. Y como os decía, hoy tenemos una invitada, la primera invitada estudiante. Ya hemos tenido algunos profesores, pero hoy estoy muy contento porque además esta invitada es una vieja conocida. Hemos pasado muchas horas hablando y es Anna Connelly, profesora de inglés, que además tiene un podcast, se llama Anna with Two N's, un podcast muy bueno para aprender inglés, en el que, bueno, pues todos los miércoles puedes estar durante 15 minutos aprendiendo vocabulario real, frases que utilizan los nativos, y la verdad que es una delicia ese podcast. Así que os lo recomiendo desde ya si estáis también aprendiendo inglés y no os vais a arrepentir porque vais a aprender un montón con su podcast. Y además, Ana vive en Madrid desde hace algunos años, con lo cual, pues bueno, un episodio especial porque nos va a contar también un poco, nos puede contar un poco su experiencia viviendo aquí, una persona que es de otro país viviendo en España. Así que, buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Hola Diego, buenos días. ¡Qué presentación! Bueno, cada una la presentación que se merece también, ¿no? Porque, bueno, ya, como te digo, hace mucho tiempo que hablamos, también hace mucho tiempo que Sí, escucho tu podcast, empecé desde el principio, o sea, ya, vamos, ya una vieja conocida, así que encantado de sí. tenerte aquí. Sí, Y, gracias por invitarme. bueno, pues decía que vives en Madrid. ¿Desde hace cuántos años vives en Madrid? Sí, llevo casi, bueno, un poquito más de 4 años. Llevo Ujú. 4 años aquí en Madrid, en España. Solo he bebido aquí en Madrid, pero sí, en octubre este año ha sido 4 años. Cuatro Sí. años, wow. ¿Y cuándo empezaste a aprender español? ¿Cuando llegaste aquí o antes o cómo fue el proceso? Bueno, empecé a estudiar español en la secundaria, Ujú. algunos años, pero lo dejé porque, bueno, es que no quería estudiar esto. Entonces, cuando tenía 26 años, empecé otra vez a aprender español. Entonces, poco a poco, creo que en Inglaterra, antes de venir a España, tomé un curso, pero un curso muy, muy, muy básico. Las Sí, cosas muy básicas, como decir hola, ¿qué tal? Quiero una cerveza, esas cosas. Entonces, cosas cuando llegas, importantes. cosas importantes, pero bueno, muy, 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 muy básicas. Y cuando llegué aquí en septiembre de 2017, creo, sí, bueno, es que casi no hablaba nada en español, ni cómo decir, expresarme, nada de nada. Entonces, desde este punto hasta ahora es mi tiempo aprendiendo español y todavía voy aprendiendo español, es que Claro. estoy en ello ahora también. Bueno, aprender un idioma es un proceso siempre, que no se termina nunca, ¿no? Sí. Nunca terminamos de aprender. ¿Y decidiste aprender español porque tenías pensado venir aquí a vivir a España o por qué razón, cuál fue la razón que te llevó a aprender español? Sí, pues decidí mudarme aquí porque quería otra experiencia. Estaba trabajando en Inglaterra y no me gustaba mucho mi trabajo y bueno, quería otra experiencia. Entonces tengo familia y aquí en España, entonces pensé, bueno, ¿por qué no me voy a España, aprender otra lengua? Entonces es por eso, básicamente, Ujú. pero y sin eso no tendría ninguna razón para aprender español. Ajá. Entonces es por eso, es por eso.
Y bueno, hablabas de que cuando llegaste aquí a España, pues claro, no tenías ni idea de español. Bueno, tú Nada. también al ser profesora de inglés, también utilizas más el inglés durante tu día a día, ¿no? Pero ¿cuáles son Sí. esas dificultades que te encontraste al principio o que todavía te sigues encontrando, no sé, con el español? ¿Cuáles son tus mayores dificultades? Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, al principio muchas dificultades con, por ejemplo, los pasados. Pasado preterit, ¿cómo se llama? No me Pretérito, acuerdo. indefinido, imperfecto. Preterito, exacto, imperfecto. Yo me acuerdo esto muy difícil al principio. Ahora, por ejemplo, tengo muchos problemas con el subjuntivo, masculino, femenino, que todavía cometió muchísimos errores con esto porque es muy difícil, no existe en inglés. ¿Mm? Pronunciación de los verbos, los tildes, los acentos. Entonces, no sé, entender a la gente también, pero tengo problemas, pero es solamente que los problemas son distintos. Ujú. No son iguales que antes, pero todavía me cuesta mucho, por ejemplo, entender a la gente. A veces pongo la radio y entiendo todo. A veces pongo una serie en Netflix y no entiendo absolutamente nada. Entonces depende día a día con qué estoy hablando o qué estoy Ujú. haciendo. Pero sí, subjuntivo estoy en ello ahora, pero me cuesta muchísimo el subjuntivo. Buah, es que Bueno, sí, es no difícil. sé, no puedo con esto. Bueno, es cuestión de práctica, pero bueno, todo llegará, todo llegará. Sí. Seguramente otro día que hablemos aquí en el podcast me dirás que ya lo tienes dominado y que perfectamente Uf, puedes hablarme con el espero que subjuntivo, sí. ¿no? Y hablaremos de Sí, deseos y hablaremos de opiniones y de sí. cosas, ¿no? Uf, Muy ya. bien. Bueno, bueno, estamos hablando de las cosas así, de estas cosas así, dificultades negativas. Cuéntame Ujú. algún momento así que tú dijeras, "Joder, estoy estudiando, estoy hablando español, estoy encantada, que estoy en una situación súper cómoda. ¿Algún momento que recuerdes especialmente bueno con el español? Bueno, por ejemplo, ahora, hablando ahora contigo, porque eso no es para tanto. Bueno, sí, es para tanto, Sí, porque es. no sé si eso es correcto, porque, no sé, para hacer esto es una cosa muy grande para mí, porque tengo mucho miedo de hablar en español con algunas personas, con mis alumnos, por ejemplo. Entonces, no sé, eso para mí es un hito. No sé si eso Ujú. Sí, sí, está bien perfecto, dicho, sí, pero sí. un hito. Em, pero sí, momentos, por ejemplo, viendo Netflix y entiendo todo con subtítulos, tengo que Ajá, decir, bueno. porque normalmente no veo las cosas sin subtítulos porque para mí es imposible. La radio, por ejemplo, escuchar algo o un podcast, por ejemplo, Ujú. escuchas un podcast y al final te das cuenta que has entendido absolutamente todo. No has detenido el podcast, entiendes todo, has aprendido cosas y estás como, wow, qué guay, que he entendido absolutamente todo y entonces esos momentos de cuando te das cuenta que has aprendido muchísimo y recordando el primer día cuando estabas aquí en España que no entendías absolutamente nada, entonces el progreso Claro. que has Claro, hecho, lo que pasa es que a eso es veces muy el notable. progreso, nuestro progreso como es nuestro, no nos damos cuenta Sí, de él hasta que lo vemos exacto. un día, porque claro, si yo te decía el otro día que llevábamos unos meses sin hablar, que me parecía Mm, que tu español que había mejorado muchísimo, que tenías muchísima fluidez, y tú me decías, no, pues tampoco, pero sí se nota, lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de esos pequeños pasitos sí. que vamos dando, ¿no? Claro, claro. Es importante reconocerlo de vez en cuando, que ahora, por ejemplo, puedo grabar un podcast en español que, bueno, en el primer año, en el segundo año aquí en España, no, seguramente no podría haberlo hecho. Claro, Entonces, claro, claro. mm, Bueno, y hablando antes de que vives en Madrid, bueno, quiero sí. que me cuentes un poco ahí de cotillo de cuáles son las cosas las diferencias que notas entre España y Reino Unido, Inglaterra, cosas que te gustan Sí. de España, cosas que no te gustan tanto, no sé. Sí, pues llevo 4 años aquí en España, entonces me gusta muchísimo, Ujú, pero claro, primera cosa, por ejemplo, el tiempo que me encanta aquí, que estamos en casi noviembre y tenemos un día de sol de 20 grados, entonces fantástico. ujú. No sé, la vida social es muy distinta, perdón, en España que en Inglaterra. No sé, es que la vida aquí es mucho más, por ejemplo, para mí, la ciudad de Madrid es como una mezcla entre mm, muchísima gente, como una ciudad como Londres, pero también más relajada, Ujú. como el pueblo, no quiere decir el pueblo, pero
pueblo pequeño o ciudad pequeña como ciudad grande. Entonces tienes las dos cosas. Entonces para mí eso es lo que me gusta más de Madrid. Pero sí, los países son completamente distintos, pero no sé si algún día voy a volver a Inglaterra, no lo sé. Esto Ya se en verá el con el futuro a tiempo, lo ¿no? mejor, pero sí, tengo que pensar en esto. Pero por el momento estoy aquí y estoy encantada de estar aquí. Bueno, muy bien. Y bueno, ya para acabar la entrevista ya terminamos y te pregunto, que de esto tú también sabes mucho porque estás constantemente en tu podcast dando consejos para aprender inglés, pues te pregunto que algún consejo para aprender idiomas, para mejorar idiomas, en este caso el español, o algo que te ha funcionado, o algo que nos cuentes a todos que digas tú, venga chicos, tenéis que hacer esto. Sí, bueno, la primera cosa es paciencia, porque como tú has dicho, Diego, es que eso es poco a poco, no vas a tener un quick fix que vas a hablar en español perfecto desde el primer día. Entonces, poco a poco, ten paciencia y siempre tienes que tener momentos como yo ahora. Salir de la zona de confort y hacer algo que te pone un poquito incómoda, porque para mí esto es un Ujú. Un challenge. desafío, sí, sí. Entonces, tienes que hacer esas cosas de vez en cuando para mejorar, porque si estás siempre como yo estaba aprendiendo en casa, estudiando con un libro, está bien porque vas a aprender cosas, pero a veces tienes que hablar con gente, tienes que, no sé, ir a un meetup, por ejemplo, hay Ujú. muchísimos meetups en España donde hay gente que quiere hablar, es totalmente gratis, normalmente no sé exactamente, pero hay muchísimas de esas cosas, entonces eso también es importante, hay muchísimos meetups, creo que Sí, esto sí, está en sí. España en todos los lados. Eso al principio me ayudaba muchísimo, como tener un poquito más fluidez, practicar, hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Ujú. Cuéntame un poquito de tu vida. Entonces eso em, es una buena forma de empezar Muy hablando, bien. creo. Bueno, pues me parece, estoy totalmente de acuerdo porque además hablar con diferentes personas, diferentes maneras de Exacto. hablar y bueno, es muy interesante también socializar, porque al final, si tú te vas a un país, en tu caso, como es España, y no tienes un círculo social a tu alrededor con el que practicar el idioma, pues realmente es como si estuvieras viviendo en Manchester, o sea, no Sí. tiene ninguna diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un buen consejo, muy buen consejo. Y bueno, pues nada, pues te dejo el micro abierto para que hables con los oyentes, para que le cuentes lo que quieras. No sé, bueno, son tuyos, los oyentes son tuyos. Bueno, quiero terminar diciendo que, porque yo siempre estoy dando consejos de no tener miedo, entonces es muy importante entender que a lo mejor no hablas perfecto como yo, no hablo perfecto, cometió errores, pero me entendéis, entonces eso es lo más importante, es comunicación, no perfección. Entonces tienes que, no sé, entender eso y intentar hablar sin miedo o mucho miedo, porque siempre vas a estar un poquito nerviosa o nervioso, pero no es importante hablar completamente perfecto. Lo más importante es comunicación. Y eso es mi Ujú. palabra final. Perfecto, sí, sí, Uf. con esta idea terminamos esta idea redonda porque es una idea perfecta, ahí está. Así que me encanta para terminar. Y Wow. bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, en Podimo, en Amazon Music, bueno, en todas las plataformas, en todos los podcatchers. Y también muchísimas gracias a todas las personas que os suscribís a las lecciones en www.fluentespanish.express. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Estás requete Mm. invitada para otras ocasiones cuando tú quieras seguir saliendo de tu zona de confort. Y nos vemos en el próximo episodio de mañana. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, ha sido un placer.